Hola, hola, bienvenidos de vuelta. Espero que estén súper bien. Y bueno, hoy tengo pensado tratar un tema que no quería tratar, pero he decidido hacerlo. Siento la necesidad de hacerlo, me siento con cierta responsabilidad de hacerlo también. El tema entonces que vamos a tratar es sobre qué es la subcultura gótica o el movimiento gótico. Empezamos. Hola, mi nombre es Velvet Rose. Sí, está en inglés y sé que a algunos les va a molestar, pero tiene todo un propósito. Bien, entonces el tema de hoy es de qué trata o qué es la subcultura gótica o el movimiento gótico. Un tema que han abordado muchas personas, muchos youtubers, no soy la primera. Y también es una de las razones por las cuales no me decidía a hacerlo. Sin embargo, más que todo se ha abordado por youtubers de habla inglesa, así que de todas maneras me parece que agrega valor. Sin embargo, estoy al tanto de que youtubers hispanohablantes también lo han tratado en sus canales, pero quiero aportar mi punto de vista y mi experiencia. Dado a que este es una subcultura, no se trata de un tema científico o de un tema académico, la información puede variar bastante. Sin embargo, aparte de ciertas referencias, después de tantos años de vivir dentro del movimiento, me siento en cierta potestad de decir qué es lo que yo he entendido y lo que he aprendido estos años. Tengo aproximadamente por ahí de 20 años de estar en el movimiento. Sin embargo, he estado desde un punto no tan usual si siguen a ciertos youtubers de habla inglesa. Vamos a hablar más adelante de la experiencia desde la cual yo me acerco o el ángulo desde el cual yo me acerco a este movimiento. Sin más, empecemos con lo que sería la definición. La subcultura gótica es un movimiento cultural que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas. Lo que más lo caracteriza es la estética oscura, melancólica y romántica. Surgió originalmente más o menos a partir de la década de los 80, finales de los 70, y está influenciado por diversas corrientes artísticas y culturales como lo son el romanticismo, expresionismo, la lectura gótica, el cine de terror, la arquitectura gótica, entre otros. Dentro del movimiento gótico, como decía, este se puede alimentar de varias influencias en diferentes aspectos, es muy multidisciplinario, digámoslo así, y podemos entonces empezar por el ámbito literario, y después vamos a ir ahondando tal vez en los que son un poco más fuertes para la escena. Sin embargo, esto no significa que los que cite primero vayan a ser menos importantes. Pero sí, dentro del ámbito literario, la subcultura gótica se puede nutrir de obras clásicas como lo son las novelas de Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Bram Stoker y Anne Rice. Son uno de los exponentes literarios más cotizados dentro de esta subcultura, más que todo desde lo que es la literatura romántica del siglo XIX, lo cual no tiene nada que ver con lo que muchas personas llaman romántico y que está ligado con cuestiones de amor y demás. No tiene nada que ver con eso. La literatura o el estilo, el romanticismo en sí, el movimiento literario, es un movimiento del siglo XIX que tiene una cierta añoranza por el pasado, pero con un enfoque más
misterioso, más tétrico y por ende los escenarios de esta literatura suelen ser igual de terroríficos y en decadencia. Desde ahora entonces podemos ver cómo va relacionado con el movimiento. En cuanto a esta misma literatura, estas obras suelen exponer temas como la muerte, lo sobrenatural, la decadencia, como decía, el amor y la tragedia. Los elementos son reinterpretados por los seguidores de la subcultura gótica en su propia expresión artística, por lo que lo vamos a ver incluido tanto en la música, lo podemos ver de diversas maneras, como en el arte de los discos, en las portadas, en las letras en sí de las canciones, los cuales pueden también semejar bastante una especie de lírica que esté ligada a la literatura romántica del siglo XIX. Y también no conozco muchas obras viejas, digamos, de esta etapa de los 80, pero puedo imaginar que si hubiera artes plásticas ligadas al movimiento gótico, también ahí podríamos ver escenarios, ¿verdad? De el estilo que se trataba y se escribía en la literatura romántica. En cuanto a la arquitectura, que es una de las mayores inspiraciones, de hecho, inspira a la literatura romántica, la arquitectura se caracteriza por sus formas estilizadas, por tener arcos apuntados, bóvedas altas, vitrales muy coloridos y elementos bastante detallados y muy decorados. Aunque la arquitectura gótica tiene sus orígenes en la Edad Media, ha sido una fuerte inspiración para la subcultura gótica en la creación de espacios que reflejan la oscuridad, lo misterioso y la grandiosidad propias de este estilo. Nuevamente podemos ver cómo este estilo arquitectónico puede influir en la estética, donde hay un ambiente que puede ser lúgubre y un poco terrorífico, que se retoma, como decía, en la literatura al describir estos escenarios, y podemos verlo también en la ambientación de las letras de las canciones. Si se describe algún lugar en alguna letra de alguna canción, se puede llegar a imaginar estos escenarios ligados a la arquitectura gótica y a los escenarios que son descritos en la literatura romántica. Bien, vamos adentrándonos en la parte más fuerte y más preponderante de este estilo, lo cual es la música, aunque algunas personas lo quieran negar. Si bien la estética es sumamente importante, la música es lo que da el origen a este estilo y lo que lo sostiene. La subcultura gótica nace a partir de la música gótica, y la estética gótica es una proyección más tangible y sostenida en el tiempo, por así decirlo, que la música en sí. Es solo una especie de expresión de el gusto musical que se empieza a desarrollar a finales de los 70. El género musical más importante asociado a la subcultura gótica es el rock gótico. ¿Y qué es el rock gótico? Bien, no hay que confundirnos, esto es muy importante y no lo digo siendo, olvidé la palabra, no lo digo siendo una especie de purista, sino más bien apegándonos a los orígenes. Por ende, el rock gótico no tiene absolutamente nada que ver con grupos de rock alternativo o de new metal, ni nada que se le parezca, que esté años más recientes, sino más bien con un tipo de música que combina los elementos del post-punk, la música electrónica en algunos casos y la música clásica, o ciertos arreglos pueden tender a ser un tanto sinfónicos, pero siempre con la ambientación y la atmósfera oscura y tétrica, lo cual va a ser imprescindible para el movimiento.
¿Cuáles son los exponentes más relevantes para el rock gótico? Tenemos bandas o grupos como Bauhaus, Siouxsie and the Banshees, Sisters of Mercy, y algunos consideran a grupos como The Cure. Sin embargo, aunque yo lo veo de cierta forma familiarizado o sí tiene, sí tiene ciertas semejanzas, no lo considero como tal. Tiene algunas temáticas que se pueden ligar, sin embargo lo veo todavía más ligado al pop que al rock, pero puedo entender cuál es el linde que tiene con el rock gótico. A mi parecer, por la explotación de la atmósfera oscura y las letras, sí podríamos coincidir en que ambos tienen letras oscuras, pero veo un poco más característico a el grupo Sisters of Mercy, o más icónico del movimiento y del estilo musical, y también al grupo London After Midnight, que creo que está un poco infravalorado y no entiendo por qué. Sí, me parece un exponente bastante importante del estilo del rock gótico, pues su ambientación oscura es mucho más clara, por lo menos en los primeros discos, que en las bandas anteriormente citadas. Las letras de estas canciones, como venía ya mencionando desde antes, suelen abordar los temas oscuros, melancólicos, y a menudo tienen referencias a la literatura gótica y al terror. Por lo tanto, en la literatura romántica podemos ver u observar cómo los personajes muchas veces pueden ser de alguna especie de mitología, como los vampiros, o sobrenaturales, como, bueno, por ejemplo, Frankenstein, o también tenga que ver con fantasmas. Hay diversidad de personajes del estilo. Estos mismos personajes pueden aparecer en los grupos de rock gótico y ser inspiración. De hecho, algunos grupos suelen tomar los personajes clásicos de literatura gótica, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, para componer sus propias canciones, por ejemplo, o de Sheridan Le Fanu, y cualquier otro escritor de literatura gótica romántica donde haya un personaje que tenga que ver con este tipo de ambiente oscuro y terrorífico, por ejemplo Carmilla, por ejemplo Kia, o no sé cómo se pronuncia, de Edgar Allan Poe también, entre otros. Como el rock gótico es un descendiente directo, vamos a decirlo así, del punk, también tiene otras vertientes que están ligadas a este, como lo son el death rock, muy importante, con grupos como 45 Grave, Specimen, entre otros. Además, tenemos otras vertientes que están ya un poco más mezcladas con otros subgéneros, como el rockabilly, gothabilly, psychobilly, etc. Al mismo tiempo, tenemos otros subgéneros totalmente distintos, pero que mantienen el linde de la ambientación oscura y terrorífica. Por ejemplo, el dark ambient y el dark wave, que está muy ligado al rock gótico. No sé cómo, pero se me olvidó mencionar un género
diferente, pero que sí tiene cierta relación y se considera también en cierto modo parte del gótico, el cual es súper importante para mí, me gusta mucho, lo disfruto montones, me inspira montones, el cual se llama Neue Deutsche Todeskunst, que es el nuevo arte de la muerte alemana, un género muy minimalista, igualmente con una ambientación muy oscura, una atmósfera tétrica, de hecho, a mi parecer, de las más tétricas que puede haber, y tiene que ver con la muerte directamente. Por acá dejo una muestra de Sanguis et Quinis. Den Kopf im Inneren vergraben, zu fallen kalte Tränen auf dem Himmel für einen Moment, den Schmerz vergessen. Es importante distinguir el rock gótico del metal gótico. El metal gótico nace a partir del heavy metal y no del punk. Sin embargo, obviamente está influido por el rock gótico. El metal gótico también está un tanto relacionado al doom metal. Sin embargo, es un poco más rápido que este. ¿Cómo se distingue el metal gótico o cuáles son algunas características? Bueno, pues las características distintivas incluyen riffs pesados, más atmosféricos, teclados y sintetizadores, igual que en el rock gótico, para crear estos ambientes oscuros son sumamente importantes, y letras que abordan los temas igualmente que el rock gótico y la literatura gótica, como la muerte, el amor, la soledad y lo sobrenatural. La diferencia es que el rock gótico es un poco más suave, por así decirlo, y el metal gótico está más ligado al metal, por ende es un poco más denso, o a veces puede incluso ser llamado algunos grupos extreme goth, como Cradle of Filth, que son mucho más rápidos e incluyen voces no del tipo más limpio como se hacía en el rock gótico, que era oscuro pero limpio, sino que incluye voces guturales y acompañadas de voces femeninas bien afinadas, contrario a muchos grupos del rock gótico donde las voces femeninas pueden o no estar afinadas, pero sí hacen cierta evidenciación de la estética de lo feo, donde las voces no tienen por qué sonar como algo melodioso o estético, sino más bien pueden sonar un tanto, bueno, puede ser un poco repulsivas, no, repulsiva tal vez no es la palabra, pero repelen un poco, no cualquier persona puede admirar ese tipo de canto debido a que no es la estética usual de la cultura pop. Dentro de los músicos más destacados de la escena del metal gótico podemos encontrar a Type O Negative, que está un poco más ligado al doom, Paradise Lost, Tiamat, Theatres des Vampires, Theater of Tragedy y Lacrimosa, entre otros. También es importante distinguir el metal gótico del metal sinfónico, los cuales no están ligados. Sin embargo, lo que tienen en común y pueden hacer que algunas personas se confundan es el uso del sinfónico.
La diferencia radica más que todo en la atmósfera oscura y tétrica que tiene el metal gótico que no tiene el sinfónico. Grupos, por ejemplo, como Epica, Within Temptation, Nightwish, podemos escucharlos un poco más alegres y mezclados con otros tipos de metal. Pueden ser más pesados como el death metal más el sinfónico, o pueden ser mezclados con power metal, por ejemplo, en el caso de Nightwish, y esto lo podemos identificar por el tipo de riffs o la manera en la que se toca la batería, mientras que en el metal gótico los riffs son distintos y el ambiente es más oscuro y no tanto de fantasía o tan alegre como en el caso de los grupos de metal sinfónico. Además de que el tipo de temática siempre está ligado a los temas que hemos estado mencionando, como la muerte, la soledad, lo sobrenatural, etcétera, mientras que estos otros grupos pueden contar historias de cualquier tipo, de fantasía, pueden hacer crítica social, etcétera. Bien, ya hablamos de muchos tipos de música que nacen o tienen que ver con la subcultura gótica. Ya también aprendimos a distinguir la música gótica de otras. ¿Qué es lo que tienen en común? La temática y el ambiente oscuro a través del uso de varios recursos como los teclados que utilizan o el tipo de voces y en ciertas ocasiones cierto tipo de riffs. Otra parte importante a notar del movimiento gótico es que el movimiento gótico, a pesar de nacer a partir del punk, tiene una actitud muy diferente ante la vida. El movimiento gótico es apolítico. ¿Qué significa eso? Que no posee un movimiento político al que se inscriba per se. El movimiento gótico o la subcultura gótica no tiene un movimiento político predefinido, tampoco tiene una religión o la falta de esta per se, sino que tiende más a tener cierta filosofía de vida. Esto significa que no porque una persona esté dentro de la subcultura gótica vaya a, por ejemplo, apoyar ideas políticas de izquierda o de derecha, como si puede pasar en el punk, ni tampoco que vaya a ser ateo o creyente de alguna religión en específico. Dentro de la subcultura gótica podemos encontrar personas que se hagan llamar góticos, que sean creyentes de alguna religión, agnósticos, ateos, etc. También que sean de derechas o de izquierdas, o que simplemente no quieran opinar al respecto. Lo importante del movimiento gótico y la subcultura gótica es la individualidad. Se hace un enfoque en la individualidad y cada quien es libre de tener su propia opinión. Sin embargo, podemos compartir el gusto por lo terrorífico. Eso es lo que nos une a los pertenecientes a esta cultura. Pero, ¿qué es el individualismo? ¿Y de dónde sacamos esta filosofía? Tal vez algunos no lo hayan pensado, pero el movimiento gótico o la subcultura gótica sí tiene algunos, o por lo menos coincide filosóficamente con algunos filósofos de gran importancia en la historia, como lo son Nietzsche y Schopenhauer. En cuanto a Nietzsche, podemos ver que hay algunas conexiones. Por ejemplo, la crítica a la moral tradicional. Esto es algo que sí hereda del punk. El hecho de ser críticos ante el status quo y la moral normal. En el gótico sí se enfatiza la voluntad de la persona y por eso es que normalmente a las personas góticas no les importa vestir en contra de las normas o lucir de una forma que la sociedad no aprueba o no espera. Esto nos lleva a lo que es el individualismo y la autenticidad, igualmente de Nietzsche.
Nietzsche animaba a cada individuo a superarse a sí mismo, lo que hablábamos de la voluntad, y a vivir de acuerdo con su propia voluntad de poder, mientras que en el movimiento gótico también se promueve esta autoexpresión y la libertad individual a través de la estética, lo que nos lleva a un estilo de vida del mismo tipo. Por eso es que no hay una religión o posición política específica dentro de la subcultura gótica. Además, otro punto ligado con Nietzsche es la exploración de la melancolía y la oscuridad, ya que estas son las partes más profundas y complejas de la experiencia humana. Tanto Nietzsche como el movimiento gótico exploran temas como el sufrimiento, la angustia existencial y la búsqueda de significado en un mundo aparentemente sin sentido. Esto lo podrán encontrar también en muchas letras de canciones góticas, ya sea dentro del rock gótico, metal gótico o incluso del death rock. Ahorita, por ser también una seguidora muy asidua de Lacrimosa, recuerdo muchas canciones que tienen que ver con el existencialismo y el sufrimiento o la angustia existencial de este grupo de Lacrimosa. Si quieren explorar un poco más al respecto, tengo un video analizando varias letras de Lacrimosa o incluso un disco completo, el cual fue el primero, Angst, que pueden encontrar ligado ya sea en la descripción o en alguna parte de este video. En cuanto a Schopenhauer, que es el otro filósofo que tiene o se puede relacionar con el movimiento gótico, se puede relacionar debido a la percepción pesimista de la vida y a la exploración de la existencia humana, de igual manera, la estética y la filosofía del arte. Schopenhauer, en sus análisis, se puede evidenciar cómo hay un pesimismo y una visión trágica de la vida, en la que considera que la vida está llena de sufrimiento y que el deseo es la causa del sufrimiento humano, ya que puede causar frustración también. Esta visión pesimista se refleja en muchas de las letras de las canciones, obras de arte y escritos del movimiento gótico, que a menudo exploran temas como la melancolía, la soledad, el dolor y la alienación. Lo mismo podemos ver en la literatura gótica. Un buen ejemplo de esto podría ser Frankenstein de Mary Shelley. Igualmente, sobre Schopenhauer tenemos el tema de la estética y la filosofía del arte, en el cual nos dice que el arte es una forma de escapar temporalmente del sufrimiento del mundo real y de conectarse con lo que él llama el arquetipo o la esencia de la realidad. Mientras que el gótico de igual manera se centra en la belleza de lo oscuro, lo macabro y lo melancólico, y en la capacidad del arte para expresar emociones profundas y complejas. Los temas que se tratan en las canciones e incluso las actitudes de las personas que se identifican con esta subcultura están muy relacionadas o incluso fundamentadas en estos sentimientos y los manifiestan a través de arte en su estética a la hora de escribir o de crear arte en sí, como composición de música, de poesía, de obras de arte en artes plásticas, entre otros. Y volvemos en Schopenhauer a lo que es el tema del individualismo y la autenticidad, ya que este enfatiza la importancia de la individualidad y la autonomía en la búsqueda de la felicidad y la realización personal, mientras que el movimiento gótico, como es evidente para las personas que lo vivimos, a menudo promueve la autoexpresión y la libertad individual a través de su estética y estilo de vida. ¿Esto qué quiere decir? Incluso es evidente para las personas que no pertenecen a la subcultura, pero que han estado en presencia o conocen a algún gótico o gótica, ya que una persona que se viste de esta manera
está más satisfaciendo sus necesidades personales y no las expectativas de la sociedad, claramente. Y bien, en resumen, el movimiento gótico o la subcultura gótica es muy multifacético, ya que comprende ámbitos como la música, la literatura, la moda, la arquitectura, entre otros. Su estética y su fascinación por lo oscuro, lo misterioso y lo romántico lo han convertido en un fenómeno cultural duradero que sigue inspirando a artistas y a seguidores en todo el mundo. Y esperemos que nunca vaya a perecer. Stay goth. Manténganse góticos. Muchas gracias por quedarse en el video. Espero que les haya gustado, les haya sido informativo y haya cumplido sus expectativas para conocer la razón de ser de este movimiento, o por lo menos un poquito de datos importantes. Como les decía, es lo que he aprendido a lo largo de estos casi 20 años de vivirlo así, y lo prometido es deuda. Lo que les decía es que en mi experiencia yo he vivido la subcultura gótica de manera totalmente individualista y no tengo relación con ninguna persona que tenga que ver o se sienta identificada con esta subcultura, ya que en primer lugar no conozco ninguna y en segundo lugar las que conozco tienen más un gusto por lo que es el baile y las fiestas, y pues yo no me adscribo a este tipo de actividades, no son de mi gusto. El que quiera hacerlo, adelante, pero no es mi estilo. Yo soy más de vivir el arte, y si alguien lo quiere compartir conmigo es bienvenido, pero normalmente no es un gusto muy usual lo que sería em, la lectura, comentar sobre literatura o comentar sobre música o componer música, entre otras. Por lo tanto, lo he vivido tantos años desde meramente la individualidad o el individualismo. Tengo mis propias posturas, creencias, y aún así sigo considerándome parte de esta subcultura. Lo vivo todos los días y lo llevo en mis venas y mi ser. Entonces es una cuestión de identificación de entidades también. Si querían conocer un poco más al respecto, o les daba curiosidad, o querían introducirse un poco en esta subcultura porque les llama la atención, porque se empiezan a sentir de cierto modo identificados o identificadas, espero que el video les haya sido de mucha ayuda y lo hayan disfrutado también. Y más, nos vemos en otra ocasión. Chao.